analizando. Bueno, retomamos entonces el tema de análisis de nuestros artículos. Nos vamos a posicionar en el artículo 347, que es donde nos quedamos en la última clase. 347. Empezamos entonces. Vemos nosotros cómo se da la configuración de estos delitos y en este apartado siempre recuerden ustedes que lo que estamos analizando es aquellos delitos que puedan atentar en contra de la economía nacional, el comercio y la industria. Es por eso que tenemos nosotros acá dentro de este análisis, vamos a ver, aquí tengo algunas personas que quieren ingresar, pero permítanme. Eric tiene la mano. Licenciado, muy buenas noches. Solo del artículo 346 me quedó una pequeña duda, ya que en las últimas dos líneas dice: quedan exceptuados quienes pesquen o caen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. ¿Eso significa que los eximen de responsabilidad penal o si usted me podría ampliar ahí, por favor? Esa es una eximente responsabilidad penal, pero se tiene que justificar la necesidad que tiene el sujeto activo de por qué es que estaba realizando tal acto de explotación, ¿verdad? Recordemos de que acá podemos hablar de dos situaciones. Cuando la persona desconoce que está prohibido, ¿ya? El desconocimiento sobre la norma penal, y lo otro es que ese mismo desconocimiento lo puede conllevar a que realice distintas actividades. Ahora bien, dice, quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. ¿Verdad? Es por eso que la ley deja esa parte establecida, pero tiene que demostrarse. Aquí yo siempre les voy a decir algo, la persona es procesada, pero ya en el momento de que se esté procesando, hay que justificar si la conducta es con intencionalidad, con dolo, o si la persona no tenía intencionalidad de cometer el delito. Puede ser que lo haya hecho por alguna impericia, falta de conocimiento sobre lo que la norma prohíbe. Eso es lo que puede pasar. Es como cuando ustedes se recordarán de aquel caso de las pacayas, que en algún momento fue bien sonado, ¿verdad? El caso de las pacayas. Pero pues en este momento vemos esa parte como eximente de responsabilidad penal, Eric. Muy bien. Bueno, vamos entonces. Fíjense que cuando ingresen ustedes al salón de clases tienen que ingresar con su nombre. Yo les sugiero que ingresen con su nombre completo porque se pasa lista cuando ustedes están en clases y el sistema les registra como ustedes se han ingresado. Por ejemplo, Carlos Morales solo como Carlos Morales o Cecilia Escobar solo como Cecilia Escobar. Entonces aquí para la confusión de que no vaya a existir otra persona que se llame Cecilia Escobar. Entonces traten de ingresar con su nombre completo. Es porque de las clases en línea por el tema de la asistencia. Entonces, ahí pues pueden ustedes en algún momento resultar beneficiados con asistencia. Francisco tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Así como el caso de las pacayas que usted menciona, ese caso no crea jurisprudencia, así como ahora sucedió con lo de esto del lavado de dinero de el señor este que tenía los 120 millones en Antigua. ¿Por qué a una persona se le juzgó de una manera y al otro de otra? Me quedó la duda, licenciado, estaba por consultárselo, disculpe. Ya, sí, fíjese que no es que siente jurisprudencia, sino que son casos que en su momento deben analizarse de forma concreta y conforme a los medios de investigación que se planteen, es que el juez tiene que resolver. Entonces, todos siempre nos hemos preguntado por qué aquellas personas que son por, digamos, enriquecimiento ilícito, que tienen alguna cantidad de dinero, pues, o que se han apropiado. Si ustedes se dieron cuenta, yo no sé si ustedes han escuchado las noticias, pero han presentado últimamente, en las últimas horas, han presentado solicitudes de antejuicio. No sé si alguien ya escuchó qué solicitud de antejuicio, pero en este caso de estos dos ciudadanos, ¿verdad? Que era uno de nombre Manuel, ¿recuerdo? Entonces, por las pacayas podían haber enfrentado un proceso entre 5 y 10 años. Sin embargo,
también es importante considerar que se tiene que justificar que no había una intencionalidad. Ese proceso en su momento se desjudicializó, ¿verdad? Ya van a entender ustedes que es desjudicializar, era una oportunidad, pero siempre hay una declaratoria de responsabilidad penal, ¿verdad? Así es. Pues sí, ya escucharon a quién en contra han presentado solicitud de juicio. ¿Por qué delito? Vamos a analizar esa ley de... Va, se las dejo de Caso de tarea por Otto aquí. Pérez Molina, que pidió antejuicio para poder salir pagando fianza. Ojo, el antejuicio no lo solicita el sindicato, el antejuicio lo solicita el Ministerio Público para quitar la investidura jurídica de quienes ostenten un cargo público, por ejemplo, de elección popular, por ejemplo, un diputado que goza de antejuicio no puede ser investigado hasta que ya se le quita el antejuicio, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia tiene que determinarlo y ya pues proceder en algunos casos. Pero vean las noticias, entérense en las noticias en contra de quién planteó el Ministerio Público antejuicio esta tarde. Bueno, entonces, te los dejo de tarea. Vamos entonces aquí. Fíjense, pues, artículo 347, está el 47b y el 47c, que están relacionados. Aquí el artículo refiere el tema de la contaminación. Cuando nosotros vemos este artículo, pues definitivamente tratamos de entender y creo que la palabra contaminación la logramos comprender todos, ¿verdad? Pero fíjense que cuando analizamos este artículo vemos nosotros que establece el sujeto activo puede ser cualquier persona, y en este vemos que la contaminación puede ser por una persona individual o puede ser una persona jurídica. Dice Hugo que es por parte del tribunal, pero muy bien. Pero hay más todavía. Vean ustedes la noticia. Entonces, vemos acá pues que el hecho de contaminar puede afectar pues también no solo plantas, sino animales y la propia vida de personas humanas. Entonces, vemos nosotros que el tema de la contaminación la puede ejercer una persona individual o una entidad, por eso es la persona jurídica. Y la persona jurídica definitivamente tiene responsabilidades penales, porque esto ustedes ya lo dejaron marcado en su código penal y ustedes ven que quien cometa el delito o va a ser considerado, por ejemplo, un autor, vamos a tener en su momento también a la persona jurídica, como lo establece, vean ustedes el artículo 38 de su Código Penal. Entonces, allí vean su artículo 347, ¿verdad? Principalmente 347A, que dice, el que contaminare el aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, virtiendo sustancias peligrosas o desechando los productos que puedan perjudicar a las personas o los animales, los bosques o plantaciones. Es lo que se trata de afectar acá. Y esto en su momento ustedes tienen que determinarlo bien. Y era como les decía, cuando se reproche, por ejemplo, qué fue lo que hizo nuestro cliente si estamos en un proceso penal. Hay que determinar si a través de esa contaminación que realizó fue perjudicado, por eso que puedan perjudicar a las personas. Mira quiénes se les va a perjudicar. Indirectamente, el Estado es el sujeto pasivo, pero el artículo directamente dice las personas, los animales, los bosques y plantaciones. Eso es lo que vamos a considerar como parte de los sujetos activos. En un caso práctico, aquella persona que, por ejemplo, derrama sustancias contaminando, ¿verdad? Los bosques. Entonces ahí vemos nosotros que el sujeto activo tiene la intencionalidad, es un doloso. Yo les he colocado ahí en el artículo una nota, dice el sujeto activo tiene la intención de contaminar el aire, el suelo, las aguas, estos pueden perjudicar a las personas, animales, plantas o bosques. Vemos nosotros acá que la contaminación puede ser considerada en algún momento como lo establece el segundo párrafo del artículo 347. La contaminación puede provocarse de forma culposa. ¿Pero qué es, por ejemplo, cuando se realiza un delito culposo? ¿A qué se refiere esto, Carlos Morales? ¿A qué se refiere cuando hablamos de delito culposo?
¿Qué se refiere a esto, Carlos? Licenciado, de delito culposo. Sí. Ahorita. Vamos, ¿tiene la palabra quién? Pablo, tiene la palabra Pablo. Licenciado, un delito culposo es un delito que se causa por imprudencia, negligencia o impericia. Ok, muy bien. Puede que en alguna ocasión pueda ser considerada esa parte culposa de una persona que no tenía el conocimiento o por imprudente. ¿Verdad? Recuérdense que la imprudencia es durante el desarrollo de la acción y la impericia es la falta de conocimientos que pueda tener una persona de poder derramar, ¿verdad? Sustancias, pero no tiene el conocimiento. Es como cuando aquella persona que quiere emprender sabe que tiene que cumplir con, incluso con las leyes ambientales sobre lo que quiera emprender. Veamos acá, ahora entonces, quiero colocarles aquí un ejemplo para que vayamos viendo cómo se va configurando este delito. Ah, por cierto, vean ustedes este caso. Yo creo que ya todo lo pueden observar ahí. Pero vean pues ustedes, me recuerdan que uno de los elementos que integra el delito eran los animales. Entonces vemos nosotros acá que dice, ¿dónde está? Permítame. Aquí está. Vean pues, este es un caso pues real, pero vean ustedes, procesan a 3 personas por contaminaciones. Ahorita vamos a ver la contaminación industrial, pero se relaciona. Y contravención de medidas sanitarias. Y en este caso, el Ministerio Público dice, determinó que polleras, criaderos de marranos establecidos en el municipio de Matilón no contaban con plantas de tratamiento ni permisos sanitarios. Entonces, aquí obviamente hay que tener una planta de tratamiento, pero por eso les digo, en algunas ocasiones puede ser con intencionalidad, y la intencionalidad puede ser del ánimo de lucro, y en otras ocasiones podemos ver nosotros que una persona, por, ¿qué les digo? Falta de conocimiento de lo que tuvo que haber realizado, puede provocar que se dé este delito. ¿Dónde está ahora aquí? Esperen ustedes que se me ha ocultado la pantalla. Bueno, creo que ahora sí. Ahí está. Vean, pues entonces, si vemos el caso de manera concreta, dice que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Entonces tomen nota, porque ustedes saben que acá quienes pueden conocer estos delitos es la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Ya en su momento procesal ustedes tienen que ir a esta fiscalía. Dice, logró que quedaron ligadas a proceso penal, es decir, fueron procesadas 3 personas por su presunta responsabilidad en la contaminación industrial. ¿Bien? Y aquí pues las personas, entre hombres y mujeres, en el rosario, dice. El investigador efectuó 6 diligencias de allanamiento, inspección, registro de supuestas evidencias en una aldea del municipio. ¿Bien? Y determinó que existían los criaderos. Aquí hay algo importante que dice que de las acciones estableció que los locales no contaban con plantas de tratamiento adecuados ni los permisos sanitarios que emite el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Mire que otro ministerio se relaciona con la autorización para que usted pueda en algún momento evitar este tipo de acciones. Y es precisamente lo que usted en su momento tiene que tomar en consideración cuando incluso usted pues esté asesorando a su cliente, ¿verdad? Tiene que saber que ahí pues el ministerio es el que debe intervenir.
Vamos a ver. Bueno, entonces ese es uno de los casos. Vean ustedes cómo se puede dar este delito y fueron procesadas las personas, ¿verdad? Aquí hay otro, ya vamos a ver que también la fiscalía puede darse contra entidades, ¿verdad? Que no personas individuales, no entidades, ¿verdad? Pues dice contaminación industrial. Y este es otro caso. O sea, ¿qué le estoy dando a entender aquí? Casos hay, ¿verdad? Es un derecho positivo que se aplica. Pero de repente nosotros hemos visto. Y miren, aquí ese es otro caso dependiendo de qué es lo que se esté realizando por el sujeto. Entonces dice que, miren, en San Juan Chamelco, Alto Verapaz, se sorprendió, dice, un vehículo que traía productos, miren, forestales sin la debida autorización. Y ahí vamos a ver esto. Miren, como resultado del procedimiento, se detuvo a esta persona, Alfredo Cálice, quien es señalado al tráfico de flora y fauna, pero también se relaciona con esa contaminación. Miren. Bueno, vamos entonces. Continuemos aquí con la presentación. Va, entonces, vean, pues está el artículo 347b y vean ustedes lo que establece. Aquí hace referencia a esa contaminación industrial que estamos analizando. Por eso ahí yo les he colocado sujeto activo, cualquier persona, y les he cambiado que pueden ser también los sujetos, los directores, administradores o gerentes, porque este artículo refiere, se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa. Aquí hay dos penas. Vaya subrayando de una vez sus penas. Se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3,000 a 10,000 quetzales. Mira, pues multa de 3,000 a 10,000. Sí, dice al director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una exportación industrial. Entonces, recuérdense que acá hay personas individuales directamente establecidas para ser sancionadas. Por eso dice directores, administradores, gerentes, titulares y beneficiarios. Note que en la contaminación industrial, refiere el artículo, que en el ejercicio de su actividad comercial o industrial, la contaminación del aire, el suelo, las aguas, mediante toxinas, que es lo mismo que veíamos arriba, dice, o virtiendo sustancias peligrosas o desechos o productos que puedan perjudicar a las personas, animales, bosques o plantaciones. Pero aquí ya lo hacemos de una manera relacionada directamente a una actividad comercial. El primer artículo 347A solo hace referencia a la contaminación. Este 347B ya ve la industria. Es como aquellas empresas que los ríos sacan ahí su contaminación. Entonces, está contaminando el medio ambiente. Entonces, vean, todo este artículo es bien interesante. Presten atención. El siguiente párrafo dice, si la contaminación fuese realizada en una acción o afectar plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble, miren, del mínimo o un tercio máximo de la pena de prisión. Aquí hay una circunstancia que modifica la responsabilidad penal, es decir, hay una circunstancia agravante, pero ahí se determina en esa pequeña parte. Vean que aquí directamente la actividad ilícita de contaminar se da en la población, dice si se realizara en una población determinada. Y miren esto, pues aquí viene otra vez lo culposo que decía Pablo. La contaminación se produce por culpa, se impondrá prisión de 5 años. Note que como ya estamos en un tema industrial, entonces aquí ya se sanciona con pena, dice, de prisión. Si una persona, por ejemplo, normal, individual, pues vemos nosotros que solo es multa. Aquí la multa es de 1,000 a 5,000. Bueno, vamos entonces, vean ustedes, la literal C también es otro artículo que refiere, dice, las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán, aquí ya cambia el sujeto activo, al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento.
Por ejemplo, ¿quién podría ser el funcionario empleado público? A ver, compañero, díganme ustedes, ¿quién podría ser el funcionario empleado público? O el funcionario público, mejor dicho. ¿Un diputado, licenciado? Pero hay que ver si es el diputado el que autoriza, porque aquí recuérdense que estamos hablando de la entidad que pueda autorizar. Licenciado, maestro. ¿Quién? El ministro de Ambiente y de Recursos Naturales. Claro, por eso se recuerdan que habíamos visto nosotros el ministerio, sin contar con la autorización del Ministerio de Ambiente. Entonces, aquí lo veíamos nosotros, miren. Producto de estas acciones se estableció que los locales no contaban con una planta de tratamiento adecuada ni los permisos sanitarios que emite el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, vean que los casos son interesantes y nos van orientando bastante a qué es lo que tenemos que entender. Y a eso se refiere. ¿Quiénes pueden ser los funcionarios públicos? Muy bien, director de gestión ambiental y recursos naturales, dice, del ministerio. Perfecto, Wendy. Ya son los determinados prácticamente quienes puedan autorizar. Bueno, entonces, vean pues que se va a dar también de igual forma una sanción. Luego tengo el siguiente artículo que es protección de fauna. Y en ese artículo de protección de fauna, vean ustedes, compañeros, que establece. Aquí tenemos que entender que la fauna, y ahorita vamos a analizar esto, pero refiere el artículo, se impondrá prisión de 1 a 5 años. Vean ustedes que es pena de prisión. Y yo quiero que usted le coloque de una vez en ese artículo, por favor, colóquele delito menos grave. Así colóquele. Delito menos grave. Colóquele de una vez. ¿Qué es eso? Usted ya va a saber cuando esté viendo procesal penal que es un delito menos grave. De momento eso necesito yo que usted le coloque. Delito menos grave. ¿Por qué las penas máximas no exceden de 5 años? Vean, es que está establecido, se impondrá prisión de 1 a 5 años, dice, al que casare. Entonces, vean ustedes que el sujeto activo es cualquier persona, el pasivo es el Estado, el verbo rector es casar y el bien jurídico tutelado aquí o protegido por el Estado es la fauna. Aunque directamente no lo encontremos en el título, vemos que es la fauna afectada. Porque ahí dice que, escucha esto, presten atención, se impondrá prisión a 5 años, esa es la punibilidad. Quien casare es el verbo rector. Y aquí vemos el Estado como sujeto pasivo, pero colateralmente los animales, aves, insectos, sin autorización estatal. Entonces, aquí vamos con el primer supuesto, que no se tiene autorización estatal. Y el siguiente supuesto es que teniendo la autorización estatal no se cumpla, ¿verdad?, con lo indicado por la autoridad o bien que se exceda en sus actividades, para lo cual no está autorizado. Y vean ustedes, pues aquí van 3 supuestos, ¿verdad? Que no tenga la autorización estatal, dice. O teniéndola, ¿verdad? No la cumpla a cabalidad o se exceda. Son 3 cosas distintas. Y el siguiente párrafo refiere que la pena se aumentará en 1/3 si la caza se realizara en área protegida o parque nacional. A ver, ¿quién me menciona un parque nacional? ¿Cal? Sí, Tikal, perfecto. Tikal es un parque. Quiriguá también, Nick. Sí, hay varios, ¿verdad? Hay varios. Pero veamos nosotros qué es lo que pueda estar sucediendo. Y yo les quiero colocar a ustedes, aprovechando la tecnología, veamos acá. ¿Todos logran observar la pantalla? ¿Sí se observa que dice cacería ilegal, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Cacería ilegal.
Bueno, vamos entonces, analicemos acá. Vean ustedes. Dice cacería ilegal en Selva Maya. Este es algo referencial de unos guardaparques que denunciaron amenazas y ataques, dice, armados de cazadores, ¿verdad? De los cazadores. Y eso respondieron, dice, y eso fue lo que respondió el Ministerio Público. Pero vamos acá a analizar algo, tal vez no tanto el caso, porque el caso es aislado al delito, pero sí hay algunas cosas que quiero que ustedes vean. Por ejemplo, dice, miren, conservación y protección de parque nacional. Miren, aquí hay parques nacionales. Por ejemplo, el Mirador Río Azul es un parque nacional. Y eso lo tenemos que conocer, porque de repente los delitos se configuran acá. Miren, el biotopo. Y vamos a ver acá. Parque nacional, por ejemplo, Tikal, lo vemos nosotros, ustedes lo mencionaban. Pero veamos esto acá. Esto es lo que quiero que ustedes logren observar. It's very important to recognize the enormous contribution of our team of park guards that we call our Genesis team of park guards that are joining forces to patrol the rainforest of Selva Maya. They are adequately equipped, trained, and motivated by our leader, Francisco Asturias, to ensure the intensive patrol of the park, which has resulted in the almost completely stopping illegal hunting and illegal timber extraction. Ya se está empezando a utilizar el resultado de estos estudios para poder influir en los gobiernos nacionales e internacionales en la necesidad de la conservación y la protección de las especies que reflejan en estas cámaras. Los animales son curiosos y se acercan siempre a observar cuando hay ruidos o cosas nuevas en sus áreas. Sabemos ahora en qué rango de áreas se mueven. Para mí, Paco Asturias es un héroe. Lo veo como un héroe porque está vigilando para defender y tiene el interés de eso. Necesitamos 1000 Paco Asturias en el país. Y la importancia de eso, y quiere que sus hijos vivan en un mundo mejor. Si cada quien tiene el interés de que sus hijos viven en un mundo mejor, ¿cómo estaríamos? We have seen in our camera trap food that they have a decent tent is very, very important. The work of our park guards is very, very tough. It's very, very dangerous. And we need to make sure that they have all the support they need. Fundaeco needs to ensure the long-term presence of its park guard. Bueno, entonces vemos nosotros pues que es parte de la protección estatal también que se da. Las políticas de protección estatal conllevan no solo a las entidades estatales, sino también a las entidades que se encargan de la persecución de distintas actividades criminales, en este caso, el Ministerio Público. Y entre las políticas de persecución penal del Ministerio Público están incluidos la protección a la flora y a la fauna, ¿verdad? Como prioritarios. Bueno, entonces vemos nosotros, pues ya veíamos este documental. Continuemos, vamos ahora al siguiente artículo, la quiebra fraudulenta. Aquí cambia el sentido, cambia totalmente, y vemos nosotros acá, dejamos el tema de los animales, dejamos el tema de la contaminación, y nos vamos a el análisis de quienes puedan ser, por ejemplo, considerados comerciantes, o quienes en algún momento sean una entidad bancaria, financiera, aseguradora, cooperativa, que pueda declararse en quiebra afectando a los acreedores, afectando la economía nacional. Entonces, ¿por qué ha sucedido? ¿Verdad? Ha sucedido que empresas se declaran en quiebra y cuando se declara en quiebra, ¿a quién le exigimos? ¿Verdad? Es deudor. Eso es como, imagínense, usted tiene una relación con un comerciante, usted le da mercancías, se declara en quiebra, no tiene cómo pagarle, le afecta en su tiempo. Por eso
Fíjense que el bien jurídico tutelado es la economía nacional, definitivamente, pero también el patrimonio de personas que han dado digamos, un intercambio de un valor y el comerciante, pues, ya no tiene cómo pagar. Pero ¿por qué es quiebra fraudulenta o quiebra, era con intencionalidad? Vean lo que establece el artículo 348, por favor. 348 establece quiebra fraudulenta. Dice que el comerciante que haya sido declarado en quiebra, vea esto, el comerciante que haya sido declarado en quiebra será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por el doble de la... Bueno, entonces marque, por favor, vea que hay una pena accesoria, hay una principal, pero hay una pena accesoria para el ejercicio del comercio. Para el ejercicio del comercio. Bueno, marque, por favor. Yo les había compartido a ustedes y solo quiero ver esta parte. Bueno. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Siguiente párrafo. Cuando se trate de quiebra fraudulenta, dice, de un banco, aseguradora, reaseguradora, financiadora o reafianzadora, note que acá deja de ser el comerciante y se va a otras entidades, incluso que estén o que deban ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Dice, cuando se trata de quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, fianzadora, reafianzadora, almacenes general de depósito, bolsas de valores, cooperativas, incluso, vean ustedes, o entidades mutualistas y otras, instituciones análogas. Y aquí cambia, ahora bien, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables, escucha esto, o se hayan beneficiado. Una cosa es resultar responsable y la otra es que derivado de esta quiebra se ha beneficiado. Se ha beneficiado, dice, de la mala, se ha beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado con la planificación. Miren que acá van incluyendo nuevamente la autoría como forma de cooperación. Hayan planificado, dice, o cooperado en la planificación de la ejecución de ambos o algunos actos que lo provocaron. Si este es el caso de estos sujetos que han intervenido, incluso planificando anteriormente, concertándose anteriormente para la quiebra, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Esto es principalmente para los directivos, de 20 a 30 años. De 20 a 30 años, fíjense. Yo no sé si ustedes se recordarán de aquel banco que quebró, ¿verdad? Que era Bancafé. ¿Se recuerdan ustedes que en su momento, pues, quiebra este banco? Quebró totalmente. Entonces, es un ejemplo. Y ahí, pues, los directivos, ¿verdad? Procesados. Bueno, vamos entonces, vayan anotando. Hay una inhabilitación especial por el tiempo de la condena y esa inhabilitación especial, vea usted, que se refiere principalmente a no poder ser, por ejemplo, directivo o dirigente de un banco. Eric tiene la palabra. Licenciado, perdón que le interrumpa. Solo tengo duda con la pena accesoria. O sea que si le dan 20 años exactamente de prisión, o sea que serían 40 años de inhabilitación especial de pena accesoria. Sí, porque es el doble, ¿verdad? Es el doble. Ok, muchas Por gracias. el doble el tiempo de la condena. Imagínense, ya no puede, pues, ¿en quién va a confiar? Aparte, ¿quién va a confiar en una persona que haya llevado a la quiebra a una entidad y haya afectado a todos los acreedores? ¿Verdad? Entonces, el verbo rector aquí es esa actividad de quebrar. Vean ustedes aquí, ya viene otra parte interesante, dice que la prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta en caso de evasión o fuga. Entonces,
Dice, la prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta en caso de fuga o evasión. Entonces, vean que ahí lo establece esto. Luego refiere, no podrá aplicarse al procesado alguna clase de medidas sustitutivas ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado, dice, a prisión por ese delito. Ahora, fíjense pues, si ustedes se dan cuenta, cuando iniciamos el curso, yo les mandaba a ustedes una declaratoria de inconstitucionalidad de carácter general parcial, que es la que ustedes ya deben de tener en su artículo. Entonces, esa parte, esa frase donde dice no podrá aplicarse al procesado alguna clase de medida sustitutiva, no, subraya si no lo tiene. Esa parte donde dice no podrá aplicarse al procesado alguna clase de medida sustitutiva, eso está declarado inconstitucional. Esa declaratoria de inconstitucionalidad es de fecha, era publicado el 12 de diciembre del año 2023. Entró en vigencia el 20 de diciembre de 2023. Es reciente. Si ustedes no han cambiado de su código, pues definitivamente van a encontrar que esto es bien reciente. Ahora yo se los voy a volver a compartir a ustedes. Lo publicamos, ahí lo publicamos en el instituto en su momento, porque quienes están preparando para su examen privado, ellos ya tienen que manejar todo esto. Ahora ustedes aquí van en el camino, pero ellos sí ya lo tienen que tener bien marcado. Entonces, vean, pues ahí está. Bueno, entonces, ahí se los dejo. Entonces, una cosa es la quiebra fraudulenta con intencionalidad, con dolo, y otra cosa es que podamos nosotros el poder analizar la quiebra culpable. Porque cuando analizamos el tema de la quiebra culpable, entonces entramos en aquella situación en la cual la persona tal vez no tenía la intencionalidad, pero que se pudo haber provocado por negligencia. Negligencia, fíjense, es como aquella entidad que por negligencia, los directivos no verifiquen qué es lo que están realizando las demás personas o los empleados, y que derivado de esto pues no trabajen como tiene que ser, y ya cuando quieran rescatar el barco ya no se puede, pues viene a la quiebra, pero es por culpa, no es porque tengamos la intencionalidad de que esto quiebre, sino es porque faltaron a su deber de cuidado, buen manejo, buena administración de la entidad, ya sea comercial o entidad bancaria, financiera, asegurada o cooperativa de ahorros. Artículo 349, vean lo que dice: el comerciante que ha sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Este es otro delito menos grave, no es, y cuando yo les digo delitos menos graves, son aquellos que puede conocer incluso el juez de paz, era juez de paz penal. Y dice que será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por el doble que dure la condena. Aquí es menor, vean, es menor, pero pues una responsabilidad penal. Cuando se trata de quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, ya van a ver todo esto allá en derecho mercantil. Van a explicar a ustedes bien qué es un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, almacén general de depósito, que es la bolsa de valores, cooperativas, todo eso lo van a aprender allá en mercantil. Entonces vean ustedes pues que acá también hace referencia a los gerentes, ¿verdad? A los directores o administradores que se hayan beneficiado de la mala administración. Es como copiar y pegar del artículo anterior, solo que añadiéndole la culpa. Vean que al final dice: la prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de quiebra culpable. Ahora, viene nuevamente la declaratoria de inconstitucionalidad, porque el artículo 349 establece que no podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ningún caso al sentenciado. Pero eso que se establece, no podrá otorgarse ninguna medida sustitutiva, subráyelo, porque también debe ser declarado inconstitucional. De hecho, en la misma sentencia que comparte el grupo ya está establecido y así lo tiene que marcar. Porque en su momento ya ustedes en procesal analizarán qué delitos no gozan de medidas sustitutivas, y estos son 2 delitos que anteriormente no gozaban, ahora sí el juez puede otorgarle una medida sustitutiva. Entonces vea que el sujeto activo aquí, o deudor, hablando del deudor, comete el delito sin la intencionalidad, es decir, comete por negligencia. Eso es
uno de los ejemplos que les he dejado. Lo que decía era del artículo 349, está declarado inconstitucional únicamente la frase en donde al sujeto que cometa, al sujeto activo, no se le puede otorgar medidas sustitutivas. En la actualidad, después del 2023, ya de diciembre de 2023, cambió y ahora sí se le puede otorgar. Bueno, entonces, continuemos pues, vamos ahora acá, el tiempo pasa rapidísimo. Vamos al artículo 350, por favor. Ahí establece responsabilidad personal. Yo les he dejado quiebra culpable, pero vean ustedes que es responsabilidad personal, artículo 350. Y nuevamente ya está relacionado nuevamente con esos directores, administradores o liquidadores o que pertenezcan directamente a una institución bancaria, financiera, aseguradora como entidades jurídicas. Por eso, presta atención al 350. Dice, cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiese cooperado, miren, a la ejecución en alguno de los actos que motivaron, será sancionado con igual pena en la que se ha considerado por una quiebra fraudulenta o una quiebra culpable. Ese artículo 350 no establece algo de punibilidad concreta, como que ustedes lean sancionado con de 3 a 5 años, pero sí nos hace saber que el artículo 350 considera la participación del delito de esos, ¿qué les digo? De esos autores, siendo el director, el administrador o el liquidador de la sociedad. Establece cuál es su responsabilidad penal. Y le dice, señor, usted también será responsable, pero siempre y cuando hay una palabra clave en ese artículo, que es cooperar, que hubiesen cooperado en la ejecución de los actos ilícitos que motivaron la quiebra. Entonces, vea usted, eso por favor, márquelo, donde dice cooperación. Y recuérdense que se coopera en el delito con actos necesarios e imprescindibles. Relacionen el artículo 36, numeral 3 de su Código Penal. Eso es la autoría como forma de participación en el delito. Es autor quien coopera con actos necesarios, actos imprescindibles. Bueno, vean, pues ahí están esos 3 artículos que se van relacionando. Al final, 350 se relaciona y complementa los 3. Y este artículo no termina, o este tema, porque también está la complicidad de esa actividad que pueda llevar a una quiebra. Entonces, el artículo 30, eso dice complicidad. Artículo 351, relaciónele también el artículo 37 de su Código Penal, porque el 37 nos da la complicidad como forma de participación y el 351 nos enseña que existe una complicidad directamente establecida en este apartado de la quiebra. Entonces, dice que serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta. Escuche, no quiebra culpable, quiebra fraudulenta. Y en la fraudulenta hay intencionalidad y dolo. Entonces, vamos acá, vea usted, dice que vamos entendiendo aquí pues que el sujeto pasivo, el sujeto activo es cualquier persona. El pasivo es el Estado y los propios acreedores de esa segunda persona, ¿verdad? Que es cómplice. Los verbos rectores los vamos identificando que se pueda confabular, auxiliar, ocultar o concertar con el autor. El bien jurídico tutelado sigue siendo la economía nacional y, en este caso, el patrimonio de personas, por ejemplo, de acreedores. Veamos acá que el sujeto activo tiene el conocimiento de los actos ilícitos que realiza el autor del delito, por eso lo convierte en cómplice. Era lo que en su momento yo trataba de explicarles cuando tratamos de hablar sobre la autoría, la complicidad y el encubrimiento. Pero aquí, cuando hablamos de cómplice, tiene el conocimiento de lo que está realizando el autor, pero realiza actos secundarios. Ese es el cómplice. Realiza actos secundarios para cometer el delito. Por eso el artículo 351 nos establece 4 numerales. Dice que quien se pueda confabular con el quebrado, dice, para suponer créditos contra él. Vea esto, suponer créditos contra él para hacerlo quebrar.
yo voy a simular que tengo mis créditos ahí y no te alcanza la paga. Dice, o para aumentarlos, alterar su naturaleza con el fin de entorpecerse en graduación, dice, en perjuicio de los demás acreedores. 2, haber auxiliado al quebrado en el alzamiento. Vamos a ver qué es el alzamiento de bienes, ahorita viene. Ocultar, dice, a los administradores de la quiebra existencia, dice, ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de los bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable. Le oculta sus bienes. 4, verificar con el quebrado, verán la concertación de particulares sin perjuicio de los acreedores. Bueno, entonces vemos que está la complicidad como forma de participación. Ahora, vamos al siguiente artículo. Este es el alzamiento de bienes. Creo que este es otro delito que lo hemos mencionado, que lo hemos escuchado en una práctica, pero ¿qué es el alzamiento de bienes? Bueno, vean, pues el artículo 352 en el tema alzamiento de bienes refiere quien con propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones. Si nosotros analizamos el tipo penal, esa parte donde dice quién es cualquier persona. O sea, que el alzamiento de bienes dice quién, dice, pero vea usted el elemento aquí, de propósito, y si dice de propósito es porque tiene la intención, el dolo, quien de propósito y para evitar sustraerse al pago. ¿Verá? De propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones. Esa parte donde dice de propósito y para sustraerse al pago, esa parte de sustraerse, quiero que usted le haga la noción evitar. O sea que esa parte de sustraerse vamos entendiéndola como un sinónimo de evitar. Entonces ya interpretamos el artículo, dice, quien de propósito para evitar el pago de sus obligaciones, miren por las obligaciones, dice, se alzare con sus bienes. ¿Pero qué es alzar? Aquí está en la pantalla, yo se los he dejado a ustedes ahí como una pequeña definición que dice que alzamiento de bienes, escuchen, de la persona que había contraído deudas y siendo conocedor de dichas deudas, oculte o haga desaparecer todos o parte de sus bienes de que el acreedor tenga mayores para cobrar. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien tal vez así, que se endeuda y luego pues anda ahí. Miren las actividades de la quiebra. Siga la lectura. Dice, se alzare con sus bienes, enajenare, los venda, los transfiera, los enajenare, los venda, los gravare, los hipoteca a favor de alguien más, obviamente no ejecutar el bien o los oculte, simplemente los ocultó. ¿Verdad? Hay bienes que se pueden ocultar, hay otros que no. Por ejemplo, un inmueble no lo podemos ocultar, pero por ejemplo hay bienes como por ejemplo el dinero, eso sí se pueden ocultar. ¿Ya? Bueno, dice los ocultare, simulare créditos o sin dejar que lo represente. O, escuche pues, los vende, pongamos el ejemplo de la venta, los vende, siga la lectura, sin dejar bienes suficientes para responder al pago de sus deudas. O sea, aquí que están dando a entender que el sujeto responsable del delito tiene bienes, tiene deudas, los vende y cuando ya venga el acreedor a cobrar, ya no tiene nada. Para evitar esta responsabilidad, quien contraiga una deuda puede vender sus bienes, pero en parte, no en todo. Esta cantidad para que en caso de incumplimiento el acreedor pueda venir, tomar el bien y rematarlo. Eso es como cuando, por ejemplo, alguien utiliza una deuda, pues, ¿verdad? Crediticia. Entonces, veamos tutela. Bueno, entonces estamos, vean ustedes, sancionado con prisión de 2 a 6 años. Nos vamos a saltar hasta el artículo 357.
Este es el desprestigio comercial. Vamos a ver, aquí tenía un ejemplo de alzamiento de bienes, se los voy a colocar de una vez para que ustedes vean. Licenciado, creo que 153. Ah, muy bien. Por favor, corríjanlo. 357, ¿verdad? Gracias, compañera. Bueno, vean, pues aquí está, miren. Sentenciado por el delito de alzamiento de bienes. Metropolitano, miren, aquí es otra fiscalía, ya no es el medio ambiente. Presentó medios de prueba que permitieron que el 1 de agosto recibiera años de prisión conmutable. Miren, como usted 4 años fue conmutable y el pago de una multa de 1.500 quetzales derivado del alzamiento de sus bienes. Pues fue una multa de 1.500 quetzales. Según las investigaciones dice que Ramírez se le atribuye que en el 30 de junio de 2019 evitó el pago de 50,000. Miren el pago que tenía, 50,000. Y le vendió a otra persona un inmueble en el que ya pesaba grave. O sea, se lo vendió. ¿Verdad? Por tal razón se presentó la denuncia. Y eso fue el hecho por el cual fue que condenaron. Miren ustedes, ahí estamos, conmutable. Se dio la sentencia por el delito de alzamiento de bienes. Bueno, entonces vamos a corrijamos, por favor, ahí en la presentación 357, el desprestigio comercial. Cuando analizamos este artículo, vean ustedes que refiere quién, y vamos a encontrar que es cualquier persona el sujeto activo. Imputar va, dice, ¿quién? Ojo, sujeto activo. Francisco, ¿tiene la palabra? Licenciado, disculpe, en ese caso, ¿qué sucede con el bien que fue vendido, aunque tenía gravamen? Fíjese que, bueno, buena pregunta. Y aquí tenemos que entrar en dos situaciones. Uno, si la persona que compró tomó el deber de cuidado. Es, por ejemplo, Francisco, que usted compra el bien. Usted tiene, cuando uno compra un bien, el deber de adquiriendo. Ahora, si la otra persona obró con intencionalidad, con dolo, a sabiendas de que lo estaba dando para evitar que se remate, ahí pues ya lanzamiento. El sujeto tiene el conocimiento determinado. Usted, Francisco, si va a comprar algo, tiene que tener el deber de cuidado. La buena fe simple no se presenta. Calificada en la que le demostrará al juez que usted tomó el deber de cuidado. ¿Qué significa esto? Que actuó siendo diligente. Esto se traduce. Usted posiblemente fue engañado que tenía esa hipoteca, aunque en la actualidad que nos engañen que está libre de gravamen, vamos a los resultados. Tenía conocimiento, ¿qué pasa bien? ¿Verá? Y de la nulidad sobre ¿qué les digo? La nulidad sobre la contratación, la nulidad sobre el negocio jurídico. Y a eso se refiere. El Código Civil establece las nulidades de los negocios jurídicos, que eso es parte de lo que están viendo ahorita en derecho civil. ¿Verdad? Recuérdense que un negocio jurídico, para ser válido, se necesita que no tenga. Me queda la duda siempre si el juez en algún momento puede alzar el negocio de nuevo al favor de la otra persona. Sí entiendo que el negocio tiene que ser lícito a la civil.
en algún vicio, encuentra algún vicio, entonces puede regresarse la persona que lo tenía grabado anteriormente. Sí, puede otorgar, ¿verdad? Como comparación de no alzarle, porque la ya sabe, sí, la otra persona ya en el proceso penal les van a explicar a ustedes cómo esa tercera persona afectada, que es el acreedor, se presentará al proceso penal y dirá, yo quiero constituirme como querellante, porque yo tengo un interés, ¿verdad? Quiero constituirme como querellante y quiero, pues, exigir ese bien, ese me corresponde. Y el juez puede declarar que le ha trasladado. Sí lo puede hacer, Francisco. Ustedes, pues, márquenlo. Dice quien imputare falsamente a otro, dice un hecho que le perjudique en el crédito, confianza, desprestigio, que me quiere en sus... Me da un ejemplo de este desprestigio comercial. Por ahí anduvo bastante un caso de Por desprestigio Netflix, comercial. ¿Mm? ¿cómo es? Como el caso El del Pinulito. Lulito. Pollo Pinulito. Ujú. Creo que es más aquí, ¿verdad? Que el informe, porque dice, quien imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere en sus actividades mercantiles. Es decir, que alguien diga que los productos de una entidad son de mala calidad, ¿verdad? Ustedes ya pusieron el ejemplo, muy bien. A eso se refiere el descrédito. Y podemos utilizarlo a través de la tecnología, a través de redes sociales. Mira, voy a
pero hay dos normas que nos van a fundamentar. Código de Comercio propiamente lo mercantil, el comercio, y aquí pues en un tema ya de propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, el modo de cómo se da la fabricación, los bienes, servicios, los productos de una empresa, el desacreditamiento, bueno, entonces ese es el último artículo que vamos a estar analizando hoy. Yo les voy a estar compartiendo a ustedes las diapositivas, ya con los temas que hemos analizado durante toda la semana, que avanzamos en bastantes artículos. Eso es para que ustedes vayan tomando nota, los estén marcando en su código, pero pues ya para el tema de examen, pues van a venir casitos así prácticos que ustedes tienen que resolver, que son de los artículos más comprensibles, ¿verdad? Que vemos en la práctica. Por ejemplo, el desprestigio comercial. Ese es un artículo que lo entendemos y tenemos que saberlo, ¿verdad? Por ejemplo, el alzamiento de bienes, ese es otro artículo. Pues la quiebra fraudulenta también puede ser, o la quiebra culpable, que son artículos que no son muy difíciles de comprender. La contaminación también es otro artículo que lo vemos, incluso hasta coloqué un ejemplo ahí. Pues entonces, vean que esos pueden ser. Bueno, yo les mando entonces a ustedes la presentación, compañeros. Los dejo descansar. Los dejo para que pasen a su siguiente curso. Nos vemos hasta la próxima. Tengan buen descanso. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Lick. Que descanse. Gracias. Buenas Feliz noche.